Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Es un placer presentaros el programa 46, capítulo 6, sección 5. Las lecciones del Espíritu Santo. Lección B. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Antes de comenzar, aquí José Antonio, saludos. Aquí Marcel, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, disfrutando una tarde más con todos, compartiendo la verdad. Hola, bienvenidos, gracias por compartir. Hola, encantado de compartir. Hola, buenas tardes, aquí Peque, encantada de compartir la verdad. Buenas tardes chicos, pasadlo bien y a disfrutar. Hola, buenas tardes, aquí Antoñita, compartiendo con vosotros un curso de milagros. Hola, soy María, buenas tardes. Hola, una vez más compartiendo y disfrutando un curso de milagros. ¡Comenzamos! B. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Párrafo 1. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y, por consiguiente, te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento. Y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Comienza diciendo el párrafo 1 un miedo básico a las represalias y al abandono. Así es,
Todos creemos en la separación y no sentimos el amor tal como fue creado. Este es un miedo básico que se basa en la separación. Nos creemos separados y este miedo básico tiene consecuencias y estas consecuencias las vemos en nosotros mismos. Podemos vernos abandonados de hermanos, padres, amigos, también creernos rechazados, como dice en la 2, porque creemos en el ataque. Pensamos que hermanos nos atacan, pensamos que nosotros podemos atacar a los demás, cuando todo esto es totalmente imposible, porque somos hijos de la verdad y del amor. Dice que los que perciben de esta forma enseñan, o sea que todo nuestro sistema de pensamiento lo enseñamos y de esta forma lo reafirmamos en nosotros mismos, aunque también tenemos que tener en cuenta que todo se puede deshacer, porque todo lo que es separación y es desamor no es verdad. Sí podemos deshacerlo. Efectivamente, estos términos tan importantes que acabamos de oír son consecuencia de la creencia en la separación. Cuando uno cree en la separación, tiene miedo. Y ese miedo adopta muchas formas. Por ejemplo, miedo a las represalias, es decir, miedo a que te castiguen. Cuando una persona cree profundamente en la separación, está, entre comillas, muy metido en el mundo. Hay otra expresión en España que dice así: es más papista que el Papa. Significa que lleva a rajatabla las costumbres, las normas, las leyes del mundo o de la zona en la que vive más que nadie. Y eso significa que la persona que tiene miedo y cree en la separación, cuanto más intenso es, más miedo le da salirse de lo conocido. Los límites mentales no los ve como un problema, sino al revés, como una dirección clara. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, a mí me pasó hace bien poquito que he ido superando el miedo a las represalias y hace poco pues cometí una infracción a conciencia sin sentirme culpable, pero era porque me urgía en el exterior, ¿no? Me había equivocado de médico, tuve que ir a otro hospital, ya llegaba tarde a mi cita y entonces tuve que girar por un sentido prohibido por las normas de tráfico. La señal era muy clara y conscientemente tomé la decisión de desobedecer la señal, sabiendo que lo hacía con conciencia y con responsabilidad. Con mucho cuidado, claro que sí. En el exterior, cuando uno incumple una norma, tiene que saber que puede provocar consecuencias y para eso está la norma. Por eso es normal que hayan normas y es normal obedecer las normas. Pero ese día pues llegaba tarde la cita y aquí en España cuando te dan una cita, si la pierdes tienes que esperar 6, 8 meses o 10 y a lo mejor tu cuerpo no aguanta ese tiempo. Entonces, al final, pues giré y al volver de la esquina, pues ahí estaba un policía que me paró y no había todavía yo parado el coche cuando bajando la ventanilla y le dije al señor guardia: asumo toda la responsabilidad. Y el guardia dijo, pues su trabajo, ¿no? ¿Ha visto usted? Sí, lo he visto. La verdad es que lo he visto y no le voy a engañar porque lo he hecho con total conciencia, sin querer hacer daño a los demás, mirando que no producía ningún accidente de tráfico, pero asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de tomar una decisión que en ese momento tenía que tomar. Y bueno, yo pagué la multa, pero la conciencia significa que al no creer en la separación, no hay miedo a la represalia, uno acepta la represalia, pero no la ve como un castigo. Por eso en la línea 2 dice, uno también cree en el ataque. Porque las represalias, el abandono, la creencia en el ataque y en el rechazo, todas esas ideas son consecuencias de la creencia en la separación. Por lo tanto, cuanto más miedo y más creencia en la separación tiene uno, más miedo tiene de que le castiguen. También uno puede tener miedo al abandono. Si uno cree en la separación, eso ocurre en el interior, pero cuanto más intensamente cree en la separación, más miedo tiene y por lo tanto más mezcla el mundo interior y el mundo exterior. Cuando uno cree en la separación, ya hace mucho tiempo que dio por real que la separación es verdad o ha ocurrido y simplemente cree en ello, pero intensamente lo percibe como una realidad. Cuanto más intensa es la creencia, más confusión hay entre el interior y el exterior. Y al revés. Cuanto más conciencia uno va adquiriendo,
y más uno se da cuenta de que es solamente una creencia, no es real la separación, más uno está interesado en separar el interior del exterior. Por eso los Beatles decían aquello de "Living is easy with eyes closed, misunderstanding what you see". Vivir es fácil con los ojos cerrados sin querer entender lo que ves alrededor. Es decir, al cerrar los ojos tú ves tu mundo interno. Si abres los ojos tú ves el mundo externo. El ego está encantado de que miremos afuera y el espíritu está encantado en que miremos adentro. Si uno separa los dos mundos, empieza a dejar de creer en la separación. Entonces, cuando uno cree en la separación de forma intensa, tiene miedo al abandono. Por dentro cree que el abandono es real y ¿qué es lo que hace? En vez de actuar en el interior, actúa en el exterior. Con lo cual, dentro y fuera se mezclan, ya no hay una diferenciación entre ambos mundos y uno actúa en el nivel equivocado. Afuera, ¿qué hace? Intenta que los cuerpos que hay alrededor, en los cuales cree, no se separen del propio cuerpo. Si uno ve que los cuerpos que uno quiere agarrar se separan, pues uno ve ahí que la separación es real, lo único que está viendo es una imagen, pero cree que su creencia es totalmente cierta y real. Entonces se pasará la vida luchando para que ese cuerpo no abandone. Así es como aparecen los celos, las persecuciones, luego entra el ataque, porque si la única misión es que las personas que uno cree que ama y no las ama en realidad, que se queden alrededor, cuando esas personas hagan su vida normal, significa salir al exterior a trabajar, a comprar, al médico, lo que haga falta, pues la persona que tiene miedo al abandono o tiene miedo a la separación, lo pasa muy mal cuando esos cuerpos están fuera y ahí es cuando comienzan todas esas situaciones. Ahí entra el ataque, uno rechaza que el otro quiera salir, se lo toma como un ataque, se lo toma como una ofensa o como una amenaza al propio sistema de pensamiento, por el cual cree que ser feliz es que todos los cuerpos estén por los siglos de los siglos sentados en el mismo sofá que yo. Entonces, claro, consecuencias de todo esto es la creencia en el ataque, va a haber situaciones de ataque, va a haber discusiones, porque el otro cada vez verá que esta persona no está bien mentalmente. Bueno, pues el que cree en la separación percibe el mundo de esa manera, lo enseña porque es lo que tiene en la mente y al enseñarlo lo acaba aprendiendo, como se ha dicho muy bien antes. Como dice la línea 3, estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Significa, cuando uno cree en la separación, entonces la realidad está partida en dos partes, o incluso muchas más partes, pero como mínimo en dos partes. Al disociarte en tu mente, ya dijimos que empiezas a creer que tú eres ese ser con el que te identificas. A veces ese ser hace cosas diferentes y piensa de forma diferente del auténtico ser y por lo tanto ya dijimos cómo se había fabricado el ego. Entonces la disociación es que la mente en la creencia se ha partido, solo en la creencia, no en la realidad, porque la separación es imposible. Cuando uno rechaza una de las dos partes, no quiere verla ahí en ese nivel interno. Una parte no se identifica con la otra, no se asocia, por eso está disociado. ¿Y qué es lo que hace? Intentar expulsar a la parte que rechaza. ¿Y cómo la expulsa? Proyectando al exterior. Al llevarlo a otro nivel, pues uno se centra en ese nivel exterior y ya cree que adentro no lo ve. Es una maniobra, es como un truco de magia o como una ilusión parecido a una película que vemos proyectada en una pantalla. Vemos la pantalla, sabemos que no es real, pero queremos olvidarnos de que sabemos que no es real y lo que hacemos es jugar al juego de autoengañarnos. Es decir, sabemos que es un engaño, pero queremos pensar que es real. En la oración 4, cuando dice que te puedes enseñar mal a ti mismo, esto se refiere que cuando tú aún no has corregido varios pensamientos de la parte errónea de la mente, hace que lo que enseñas a los demás los confunde porque tú mismo estás confundido. Un ejemplo, si enseñas a los demás con miedo, al final te lo estás reforzando a ti mismo. Entonces sigues enseñando incorrectamente y sigues aprendiendo lo mismo. Por consiguiente, sigues estando confundido. Por eso eres lo que enseñas. Sí, bueno, habría que matizar esa palabra eres,
que el mismo maestro lo matiza más abajo en la línea 9, cuando en vez de eres dice crees ser. Ese es el matiz, porque claro, cuando dice ahí eres lo que enseñas, esto es literalmente verdad cuando uno está enseñando la verdad. Si tú enseñas la verdad, estás enseñando lo que eres, y eres lo que enseñas. Es decir, no hay diferencia entre lo que eres y lo que enseñas, lo que muestras. Pero eso es cuando estás enseñando la verdad. Cuando, como dice ahí, estás enseñando incorrectamente, entonces hay una diferencia entre lo que enseñas y lo que eres. Porque tú puedes estar enseñando ataque, pero tú no eres ataque. Entonces, cuando dice ahí, eres lo que enseñas, no es literal la palabra eres, salvo que nos refiramos a la verdad. Si uno enseña algo que no es la verdad, claramente lo que enseña no es lo que es, sino que hay una disociación, hay una separación entre lo que es uno y lo que acaba mostrando a los demás. Esa disociación tiene que ver con que somos el que somos, tal como Dios nos hizo, pero luego creemos que somos otro y enseñamos lo que creemos. A eso lo llamamos personalidad. Nazco con una serie de ideas, esas ideas las practico continuamente y si uno esas ideas erróneas no deja de hacerlo, va a seguir haciendo eso. Es un círculo vicioso que nunca para. Cuando uno acepta que la mente se corrija, entonces poco a poco acaba enseñando lo mismo que uno es, acaba enseñando la verdad. Pero acabamos de decir hace un momento que en el mundo practicamos el ilusionismo. Es decir, no nos damos cuenta de que la gran mayoría de la humanidad está viviendo una gigantesca ilusión, es decir, un mundo de engaño, donde todas las creencias entran en ese círculo vicioso que se enseñan, se comparten, pero en realidad uno no ha salido del mismo punto donde está. Por lo tanto, acabas enseñándote mal a ti mismo, pero eso no es lo que eres, sino lo que crees ser. Eso es lo que está en la línea 9. En el apartado 5 dice: muchos pensaron que yo les estaba atacando. Así es, aquí nos habla Jesús. Cuando él hablaba a la muchedumbre, solamente la verdad. Pero muchos estaban en contra porque sus creencias las tenían muy arraigadas y no percibían la verdad. Y claro que eso no era cierto. Él no atacaba a nadie, él solo defendía la verdad. En el apartado 6, cuando el ego está arraigado en nosotros, tenemos unas creencias muy fuertes y nos oponemos, es decir, no queremos aceptar la verdad, pues entonces lo que aprendemos son lecciones extrañas. No hay más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere oír. Si no queremos oír la verdad, lo que aprendemos es ajeno a la verdad. Le damos mucha fuerza y poder a las ideas del ego. 7 dice: cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Sí, efectivamente, en aquella época ser alumno era algo diferente de lo que es ahora, porque ha cambiado totalmente el concepto de educación. De hecho, se ha desviado totalmente de su origen. Un alumno originalmente se entiende que es alguien que voluntariamente y con muchas ganas se acerca a escuchar a un maestro para poder aprender. Ese alumno se siente privilegiado y da las gracias de que ese maestro le enseñe. Es al contrario de cómo se concibe la educación aquí en el mundo. Aquí en el mundo el alumno no va voluntariamente, sino que es obligado. Y cuando está en clase no quiere estar ahí. Probablemente el profesor llegue un momento en que tampoco quiere estar, porque lleva muchos años experimentando el rechazo de sus alumnos. Se llega a una situación muy extraña, como dice aquí en la línea 6, ¿no? Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas, y es porque es un contrasentido. Primero tenemos que partir de que un alumno es aquel que tiene ganas de aprender. El concepto de alumno asociado a obligación de estudiar es algo que se ha inventado, sobre todo desde finales del siglo XIX. Claro, cuando se produce una contradicción, en cuanto que un alumno es alguien que quiere aprender cosas, pero al mismo tiempo no quiere estar ahí aprendiendo cosas, ese alumno está en una contradicción. Por lo tanto, está desquiciado
y tiene como resultado situaciones y lecciones extrañas. ¿Qué es eso de situaciones extrañas? Pues ya no está agradecido, muy interesado, con muchas ganas de seguir aprendiendo y avanzando y considerando que es un privilegio y una maravilla lo que le está pasando, ¿no? Al final empieza a haber un choque de sistemas de pensamiento porque el alumno, cuando está desquiciado, por dentro está diciendo no quiero escuchar, no quiero aprender, y eso choca con la intención del profesor o maestro de enseñar, que está ahí para eso. Al haber un choque de sistema de pensamientos, no ocurre lo que dice en el 7. En la línea 7 dice, lo que tienes que reconocer, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que darte cuenta de que no compartes el sistema de pensamiento que escuchas de enfrente. En el caso de Jesús, el sistema de pensamiento de Jesús es la verdad que nos libera a todos, y sin embargo, muchos de los que escuchaban no compartían eso. Al no compartir significa que ellos ya tenían su propio sistema de pensamiento y no terminaban de creer en lo que le estaba diciendo. Entonces, cuando eso ocurre un choque de sistemas de pensamiento y así se debilita. ¿Qué significa se debilita? Nunca se puede debilitar la verdad en sí misma, pero sí que se debilita la intensidad con la que llega a los que están aprendiendo. Si en ese grupo de personas algunos sí que quieren escuchar al maestro, tienen sus propias dudas, pero quieren escuchar al maestro. Y luego hay otros que se dedican a criticar, a hablar por debajo, este que se ha creído, pero si es un carpintero, míralo ahora, dando discursos. Cuando uno en realidad no quiere estar ahí, pero no solo no quiere estar ahí, se queda para que otros no estén. Entonces, ahí uno tiene que darse cuenta de que al no estar de acuerdo con el sistema de pensamiento que estás escuchando, si es la verdad, tú lo debilitas, en el sentido de que no es lo mismo que todos los que están ahí apoyen o les parezca una maravilla lo que estén escuchando. Las consecuencias son de una intensidad muchísimo mayor en el mundo y tendría unas repercusiones muchísimo más directas que lo que acabó pasando a lo largo de la historia. A lo largo de la historia todavía seguimos aprendiendo y hablando de las ideas que hace ya 2000 años el maestro estuvo comunicando. Si 2000 años después todavía no tenemos claro lo que dijo, ahí podemos entender cómo se ha debilitado la intensidad o la comunicación de esas ideas. Ahora, jamás la verdad puede ser debilitada, porque nosotros llevamos la verdad dentro y es inevitable que acabemos abrazando nuestra realidad. Entonces llega un momento en que dejamos de debilitar. ¿Qué hacían aquellos que no compartían el sistema de pensamiento de lo que se les estaba enseñando? Como dice en la línea 8, pues lo veían como un ataque contra ellos. También en el mundo, cuando uno tiene un sistema de pensamiento ego y choca con el sistema de pensamiento de otra persona ego también, entonces se produce un choque entre ambos sistemas de pensamientos y ambos perciben ataque. En el caso del maestro, él no percibía ataque, enseñaba la verdad y sabía que era una cuestión de tiempo que lo aceptaran. Solo muchos de los que tenía delante eran los que tenían dudas, no sabían qué hacer con ese mensaje y muchos creyeron que era un ataque contra sus propios sistemas de pensamiento. Por ejemplo, el maestro se pasó más de 20 años practicando el sistema de pensamiento del mundo para que nadie achacara en su infancia que era algún tipo de rebelde o un inadaptado a la sociedad. Él estuvo yendo al templo con sus padres, cumplía los mandamientos, por ejemplo aquel de honrarás a tu padre y a tu madre. Él iba con ellos, practicaba las leyes de la religión del momento antes de que llegara Jesús y era uno más, una persona en el exterior totalmente bondadoso y pacífico y cumpliendo todo lo que se le decía. Pero cuando ya empezó a enseñar la verdad y empezó a decir que algunas de las cosas del mundo no están basadas en la verdad y alguien tenía que decirlo. Entonces, en la línea 9 dice, esto se debe, el que vieran ataque en su mensaje, se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si enseñas algo que es falso, eso es lo que crees ser. Pero es que crees en la falsedad. No es tu realidad de tu ser. En el 10 dice, si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, si es verdad, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Eso coincide con lo que dice en el 4, eres lo que enseñas.
Línea 11, pero si lo que se encuentra ahí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Es decir, la gran mayoría de personas en el mundo, y sin darse cuenta, inconscientemente, están engañando a los demás. ¿Por qué? No lo hacen a caso hecho, no lo hacen adrede, no lo hacen con conciencia, con intención. Lo hacen sin darse cuenta de que sus propias creencias son falsas, son mentira, y las está enseñando a los demás, y además con intensidad, con ganas de influenciar a los otros. Por eso, vivir es fácil con los ojos cerrados si tú por dentro sigues en la verdad. Y la verdad es tal como es, y todo el mundo tiene que salir de lo que es ilusión y volver al camino original. Claro, uno no es consciente, pero es responsable. El curso te dice que, claro, como venimos de un camino tan lejano, donde hace ya tanto tiempo que decidimos dejar de ser responsables, pues claro, no nos acordamos de que somos responsables y no nos damos cuenta y no tenemos conciencia de ello. Pero eso no quiere decir que no seamos responsables, porque nosotros somos el mismo que venimos desde allá y seguimos siendo responsables. Ahora recordamos que tenemos que recuperar esa responsabilidad que siempre hemos tenido. No es una cuestión de, pues a mí no me apetece. No es una cuestión de apetece o no apetece. Es una realidad. Tú eres totalmente responsable de cómo vas a vivir tu vida. Si la quieres vivir con paz o si la quieres vivir con falta de paz. Párrafo 2. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo, y el más importante, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es, asimismo, no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad, y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. En la primera oración dice que solo los cambios fundamentales son duraderos. Tenemos el ejemplo de Jesús. Su mensaje ha seguido hasta ahora totalmente eterno, porque está basado en la verdad, y es en el nivel de la mente. Entonces se plasman en el exterior y duran. En la oración 2 sigue diciendo que el más importante objetivo es fortalecer al estudiante el deseo de cambiar. El deseo de cambiar es, digamos, la gasolina para que esto pueda funcionar. Podemos poner el ejemplo de ponernos a empujar un coche todos juntos para desplazarnos, para viajar. Y alguien tiene la genial idea de decir, ¿no será mejor montarnos y arrancar el coche? Cuando decimos estimular al alumno, es que el alumno utilice su propio motor para poder cambiar, para poder moverse, y serviría de ejemplo para el siguiente alumno que quiera hacer su cambio. Para que no tengamos que tirar nadie de nadie, para que cada uno andemos nuestro camino, que es el mismo camino de todos. Aprendemos a utilizar nuestro propio motor. 3 dice, ese es también su objetivo final. Estimular en el alumno su deseo de cambiar. Su último objetivo y objetivo final es lo mismo. Cambiar de mentalidad. Cambiar el pensamiento del ego por el pensamiento del Espíritu Santo. Pensamiento erróneo por pensamiento recto. Pues si es maestro de Dios, está siempre con la verdad. Lo que dice y lo que dice es coherente, o sea, que con su ejemplo estimula a que los demás puedan seguir su ejemplo. Con lo cual ya eso es una garantía. Bueno, tenemos que aclarar que cuando decimos maestro no decimos personas, no decimos cuerpos, decimos ideas. Y las ideas se transmiten a través del maestro. No es quien lo dice, sino que la idea que transmite te es válida para hacer ese cambio. Un alumno puede ver al maestro como qué bien comunica. Recordemos que el Espíritu Santo utiliza el cuerpo para comunicar y compartir. Sigue la frase 5 diciendo que cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Motivación también es finalidad. La finalidad es cambiar de mentalidad. Y esto inevitablemente produce un cambio fundamental. El cambio fundamental es la verdad, el motor que lo cambia todo.
y la mente es fundamental, todo está en la mente y solamente ahí podemos cambiar. Bueno, y aquí en la línea 5 habla de cambiar de motivación. Si nos centramos en la palabra motivación, prácticamente todo el mundo usa mal esa palabra, porque muchas veces utilizamos la palabra motivo, causa, cuando en realidad queremos decir finalidad. Pongamos un ejemplo. Se puede aprender por las buenas y por las malas, eso ya lo hemos dicho muchas veces, y eso significa que si le coges la mano al ego, pues el ego lo único que quiere es seguir a la deriva. Estamos en un círculo vicioso donde no sabemos a dónde vamos, no tenemos brújula, no hay capitán, el barco va a la deriva. Y cuando el barco va a la deriva, es probable que acabe chocando contra las rocas del acantilado. El ego quiere que vayamos a la deriva, es decir, sin ningún propósito. El propósito tiene que ver con el futuro y la motivación y la causa tiene que ver con el pasado. Si nosotros vamos a la deriva, la causa de eso es que hace ya mucho tiempo, eso es pasado, dejamos de ser responsables. Dejamos de creer que somos responsables, porque siempre somos responsables, pero dejamos de creer en eso. Y al no tomar responsabilidad, dejó de interesarnos hacia dónde íbamos. Y acabamos a la deriva. Aquello fue la causa, la dejadez, el no querer ser feliz, el querer estar yendo a la deriva creyendo que eso es la felicidad. Cuando uno quiere ser feliz, de repente se pone un propósito. Igual que a comienzo de año muchas personas dicen, me he puesto el propósito de dejar de fumar, me he puesto el propósito de no tomar dulces, de estudiar una carrera, etcétera, etcétera. Eso significa que el 1 de enero uno no ha llegado al 1 de diciembre. El 1 de diciembre es futuro y el 1 de enero es presente. Cuando uno se pone un propósito, está mirando hacia el futuro y está centrándose en a dónde quiere llegar. Cuando uno quiere sanar la mente, ese es su objetivo. Y ahí se convierte de repente en el capitán del barco. El capitán necesita una brújula y aquí entramos en cómo se llega a puerto. Llegar a puerto tiene que ver con los medios y los medios son la brújula y los instrumentos del barco. ¿Quién se encarga de eso? El Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que encargarnos de cómo se llega. Nosotros solo tenemos que querer llegar a buen puerto. El ego está interesado en el pasado porque quiere que siempre vivamos en el pasado. Nos hace creer que vivimos en el presente, pero nuestra mente siempre está mirando hacia los recuerdos, hacia las costumbres, hacia las creencias que vienen de muy lejos en el pasado. El ego siempre quiere que estemos en círculos viciosos en el pasado. Y el Espíritu Santo quiere que en el presente te propongas ser feliz. Eso se hace en el presente, pero mirando hacia el futuro. Ese futuro todavía no ha llegado, pero va a llegar de una forma muy rápida porque hemos cogido el mejor medio y la mejor manera de llegar ahí, que se llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se pone un propósito, se dirige hacia estar en paz. En el mundo de Dios, el propósito y las consecuencias van unidos y son lo mismo. En el mundo de Dios, lo que el Hijo de Dios y Dios mismo quiere acaba ocurriendo. Ese deseo amoroso tiene consecuencias reales en forma de creación amorosa. Entonces, la finalidad y la consecuencia son uno. Aquí en el mundo no es así. En el mundo puedes ponerte un objetivo, pero puede que aquello que deseas no acabe ocurriendo. Por lo tanto, acaba ocurriendo consecuencias diferentes de lo que te habías propuesto, del propósito. Por lo tanto, cuando aquí dice cambiar de motivación, en realidad quiere decir cambiar de propósito. Párrafo 3. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto, entre comillas, de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, entre comillas, para poder tener, da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas, todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas,
tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y, así, la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto y, por lo tanto, no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender. Puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás, se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. En el apartado 1, el deshacimiento del concepto de obtener. Deshacimiento se está refiriendo aquí al ego, el hecho de entregar al Espíritu Santo los obstáculos para deshacer el ego. El concepto de obtener se puede obtener en todos los sentidos. Obtener puro y duro, por ejemplo, en lo material, decir esto es mío porque sí y me lo quedo yo, sin más. Y obtener en el sentido de agarrarte a un hermano, retenerlo de forma psicológica, haciéndote víctima, quieres acaparar su atención de múltiples maneras, obtener cariño, obtener compañía para el que se siente solo y se hace la víctima y le llora para retener a otra persona, obtener posición social y agarrarte a lo que tú deseas, ambiciones en el mundo, querer conseguir esto, lo otro, o sea que obtener puede ser psicológico, material, en definitiva, mental. Tiene esto también otra cara, que es dar, aparentemente estás haciendo un favor, pero tu deseo interno y lo que pretendes es obtener, o sea que ese favor te sea devuelto. Queremos algo a cambio. A lo mejor puede que demos algo, pero siempre es con la intención de obtener de que para nosotros haya un beneficio. Dar desde el amor es dar sin esperar nada de ningún hermano. Aquí en la oración 2, el Espíritu Santo es bueno, muy directo y muy claro. Para poder tener, da todo a todos. Esto quiere decir que lo que tú le das a los demás es también para ti, porque somos uno y somos abundantes. Y somos los perfectos hijos de Dios. Entonces, ver a tu hermano como a ti mismo es amor incondicional. Y es la mejor manera de dar. Verlo siempre en el reino de Dios como te ves a ti mismo. Pues sí, ya estamos viendo cómo el concepto de dar y obtener va mucho más allá de lo que solemos pensar. Solemos pensar que tiene que ver con el dinero, lo material, y es porque en el mundo le hemos dado mucha importancia a esa forma concreta de dar o de obtener. Pero hay muchas formas diferentes, como acabamos de oír. Desde el punto de vista del curso, dar tiene mucho que ver con lo que uno proyecta afuera y eso tiene que ver con las ideas que hay en la mente. Siempre estamos dando, solo que si uno está en ego, da cosas del ego. Si uno está en espíritu, da cosas del espíritu. Pero siempre estamos proyectando. ¿Qué le va a llegar a los demás? Depende de lo que esté en nuestra mente en ese momento. Es importante ver igualdad entre tener y ser. Nosotros fuimos creados por Dios, tenemos las mismas cualidades que Dios y lo tenemos todo de Él. Y también somos el ser que Dios creó, que es el Santo Hijo de Dios,
entonces el tener lo tenemos todo y el ser también somos ese hijo perfecto que Dios creó. Ahora mismo puede ser que no percibas esa igualdad, pero lo primero es aprenderla y no estar en conflicto. Tu mente puede primero tener fe. Todo se consigue con las lecciones del Espíritu Santo que son para deshacimiento del ego. Es importante ese punto que acabas de decir de la fe, porque efectivamente cuando alguien está en conflicto, lo único que ve es la verdad de sus propias creencias, es decir, sus creencias le parecen verdad y le parecen reales. Por lo tanto, lo percibe todo al revés. Su creencia es la verdad y la verdad es una creencia. Esto conecta con la última línea, ¿no? De que tienes que hacer como si lo que crees no fuese verdad. Porque claro, se está adaptando a cómo lo percibe una persona que está en error y en conflicto. Una persona que está en error y en conflicto no piensa que esté en error y en conflicto y cree que lo que cree es la verdad. Pero claro, no se ha parado a pensar que quizá esté equivocado. Aquí nos está diciendo que, claro, como esto es así, la persona lo único que ve posible es tener fe, ¿no? Y en este tener fe, si una persona tiene mucho miedo, puede ser que tarde una temporada sin acabar probando a hacer lo que aquí se sugiere, ¿no? Y es poner en entredicho su propia creencia, decir, bueno, vamos a suponer que estoy equivocado, voy a intentar verlo desde el otro punto de vista. La persona que no lo ve todavía, pero quizá está preparado para eso, su fe es más fuerte y por lo tanto le costará menos. Es que aquí en la oración 5, como aún no tenemos una percepción correcta, creemos que tener nos parece lo opuesto de dar, y es al contrario, dar y tener lo mismo. Pero cuando lo tenemos claramente corregido en la mente, ves cómo fluye todo. Cuando aún estamos en la duda, confundimos y tenemos escasez mental. Creemos en la escasez. Ejemplo, si yo tengo 5 y le doy al de enfrente 3, sigo teniendo 5, porque no hay escasez. Y sin embargo en el mundo se entiende como que te va a faltar, que estás perdiendo, y es imposible. Por eso es imposible no tener, pero parece que no sabemos que tenemos. La creencia de la escasez significa la idea de que no tengo o podría perder si tengo, dar es quedarse sin lo que tengo, todo eso es la idea de escasez. Por eso dice la siguiente línea, la línea 6, que parece que hay una contradicción, claro. Para la persona que tiene la creencia en la escasez, en este ejemplo de 5 menos 3 igual a 5, claro, desde el punto de vista del mundo y de las matemáticas, son leyes del mundo que están basadas en la escasez. Sin embargo, la lógica de este mundo queda trascendida por las leyes de Dios. Las leyes de Dios aseguran que la persona que da, recibe, y la persona que da siempre tiene. Y al contrario, la persona que no da, no recibe. Y cuando hablamos de no recibir, no estamos hablando de puramente lo material, porque claro, alguien podría decir, no, yo conozco mucha gente que es muy egoísta, muy tacaña, siempre se guarda el dinero para sí y son ricos. Claro que sí, pero es que no estamos hablando de tener dinero en un banco, de tener bienes materiales. Por eso el maestro decía en aquel tiempo, si uno quiere ganar el mundo, pero perder su alma, eso es lo que le ocurre a alguien que cree que está ganando en esa negociación que hace con el mundo, y lo está haciendo desde el ego, por el cual cree que alguien que tiene dinero es el que ha ganado en el juego de obtener y que los demás no. Uno puede haber obtenido mucho, sin embargo, no es feliz. Aquí cuando hablamos de tener y cuando hablamos de dar, estamos hablando de la felicidad que te libera de todo. Y en la siguiente línea, en la línea 8, se habla de la inconsistencia de cualquier hermano que está en conflicto. Cuando está en conflicto significa que tiene dos objetivos. Como decía la Biblia, no puedes servir a dos amos. No puedes querer sanar la mente y al mismo tiempo querer conservar la idea de la escasez. Por eso aquí se te está enseñando, si es que quieres sanar, que la idea de la escasez nunca te va a dar la felicidad. Sin embargo, el dar sí. Pero aquí te está diciendo que esa inconsistencia se proyecta sobre los demás y al proyectarse uno en el exterior ve doble posibilidad. A veces verá que los demás reciben bien el gesto de dar y otras veces verá que los demás
esa es su interpretación, no quiere decir que los demás estén haciendo eso. Quiere decir que no va a saber interpretar bien. Parecerá que los demás quieren robarle o quieren obtener de eso que está dando y uno puede tener una actitud recelosa o de sospecha, dice ahí, ¿no? Imaginaos esta broma, un ejemplo de lo material, pero ya hemos dicho que esto se refiere a toda forma mental. Puede ser cariño, llamada de atención, ya lo hemos dicho antes. Entonces, en lo material, si yo al enfrente del 5 que tengo le doy 3 y el otro rápidamente lo coge y se lo echa al bolsillo, puede ser que yo piense, ¡ay, mira qué rápido se lo ha echado al bolsillo! Mira, ni se lo ha pensado, mira, ni me ha dado las gracias. Cuando uno hace eso, tiene una actitud de sospecha que demuestra que todavía no tiene claro que dar da la felicidad. Uno mira al de enfrente y es lo que hace el ego, siempre te dice, mira, mira, mira lo que está haciendo. Y uno mira afuera y se pone a sospechar porque es el ego el que está señalando al de enfrente. La razón te lo cuenta en la siguiente línea. La razón es porque como uno todavía no tiene claro su objetivo, a veces el objetivo es sanar y otras veces no, como todavía no lo tiene claro, elegir solamente sanar y solamente dar, pues claro, parece que las situaciones que le ocurren son una de cal y una de arena, ¿no? A veces se siente muy bien dando y otras veces no. Y la razón es que al principio parece que es difícil aprender esta lección porque uno no tiene totalmente claro que sea verdad. Y volvemos a la idea de ¿qué es verdad? Lo que yo creo que es decir, 5 menos 3 igual a 2 o 5 menos 3 igual a 5. Y concluye en la última línea donde te dice, es que tienes que actuar como haciendo que aquello que ves como verdad, no tomarlo como verdad y ponerlo en entredicho y tener mente abierta y no juzgar y ver si posiblemente uno estaba equivocado. Esa es la única manera de poder salir. Ahora, si uno dice, no, aquello que ves como verdad es verdad. Entonces, si uno dice que es verdad, tiene que plantearse si su finalidad, su objetivo es sanar la mente, porque seguirá en el conflicto. Quiero poner un ejemplo de dar, desde el amor, porque dar desde el ego no es dar. Es algo que hemos comentado, hermanos, varias veces. Por ejemplo, vas a cuidar de una madre, de un padre, de un hermano que aparentemente lo necesita. Bueno, pues la actitud amorosa de dar hace que, sea cual sea la forma en que el hermano pase ese día, esa noche, tú estás ahí dando la paz y el amor que tú eres. Entonces sientes que te lo estás dando a ti mismo. Esto lo hemos comentado porque terminado ese día te regresas a tu casa y hemos comentado entre nosotros, parece que te vas volando en lugar de ir andando. Y la postura contraria, cuando das desde el ego, pues es todo lo contrario. Sacrificio. ¿Qué noche me ha dado esta persona? Madre mía, ¿cómo voy? Hecho polvo, anda que he dormido. Todos son quejas. Mientras que la otra forma, tú has recibido tanto como has dado, porque es dar desde el amor. Y eso en el futuro se multiplica. Lo que recibes se multiplica. Párrafo 4. El ego, operando a la inversa, como de costumbre, percibe la primera elección como algo demente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga por algún tiempo, pues recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. En la línea 1 pone que el ego percibe la primera lección como algo demente.
Claro, la primera lección del Espíritu Santo dice que para tener da todo a todos. Claro, en esta línea nos está diciendo que el ego opera a la inversa. Cuando escucha dar, en verdad está escuchando perder, pérdida o escasez. Y cuando está hablando de recibir, el ego percibe quitar. Para poder recibir tiene que quitarle al otro. Entonces, nunca fluye la verdadera abundancia del Espíritu Santo. Para el ego, recibir es obtener, y es lo único que tiene sentido. Dar, para el ego no tiene ningún sentido. De hecho, dar es que está perdiendo, pero recibir sí. Y en las leyes de Dios está establecido que dar y recibir es lo mismo. Es lo mismo que cuando tú das algo a alguien y alguien te da algo a ti. Alguien que no tiene por qué ser la misma persona ni tampoco en el mismo día. El ego hace favores para recibir favores. No como por ejemplo en la película La cadena de favores de Kevin Spacey, donde uno es libre de darlo en cualquier momento y no tiene por qué repetir la persona en el momento. Como dice en la línea 2, esa es su única alternativa, es decir, ridiculizar, decir esto es locura, madre mía, estáis todos locos, ¿cómo es que creéis en estas cosas?, etc. Es la única salida que tiene especialmente el ego en alguien que está en conflicto, porque el ego quiere que el pasado se siga repitiendo. Por lo tanto, parece una salida, pero es una salida porque todo queda igual que estaba. Ya el ego creía que esa idea de que dar es tener es una completa tontería o una locura, eso lo ha creído toda la vida, y reaccionar con la opción de que eso es completamente locura parece una salida, pero en realidad es una repetición de lo que siempre ha creído. La única salida que el ego le queda es esa. Sin embargo, el ser, que está en conflicto porque quiere escuchar a las dos partes, quiere escuchar a la parte liberadora que le dice: confía un poquito, olvídate un poquito de lo que pensabas hasta ahora, pero en este punto pruébalo, porque es como una comida que pruebas, una bebida, un viaje, una invitación a una fiesta. Hasta que tú no estás allí y lo has probado, no sabes lo que te estás perdiendo. Así es que si lo pruebas, puedes darte cuenta de que es verdad. Si no lo pruebas, seguirás en el mismo punto de siempre, es decir, en lo malo conocido, mejor que bueno por conocer. Y entonces estarás apostando por lo de siempre. Pero claro, tienes que darte cuenta de que no puedes apostar por los dos a la vez. O bien apuestas por lo de siempre, o bien apuestas por lo nuevo. Si crees que mantener las dos posiciones a la vez es la salida, sigues estando en lo de siempre. Es como dijimos, ¿no? Como estar embarazado. O estás embarazado o no lo estás. Pero no puede haber algo intermedio. Aquí pasa lo mismo. Si uno cree que puede estar solo en ego, y se pasa la vida tratando de obtener. Si uno cree que puede combinar tratar de obtener con dar y cambiando de uno a otro, sigue todavía estando en la línea de obtener. Solo hay una posibilidad de comprobar que esto es verdad y que te hace feliz, y es renunciar totalmente a obtener. En el apartado 3 dice: los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El ego está en oposición continua a la verdad, al amor. El ego supone rechazo. El amor es el abrazo. El ego busca siempre ir por su cuenta. El ser se deja guiar por el amor, por la verdad, por la mansedumbre. En la línea 4 dice el cambio fundamental. El mundo te dice que si das, pierdes, pero cuando hacemos un cambio de mentalidad, no es así. Sabemos que el dar es lo mismo que recibir, y lo que damos nos lo estamos dando a nosotros mismos. O sea, que el cambio está en el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad es algo sencillo, fácil. Es ponernos en manos del Espíritu Santo. Un ejemplo: cuando yo era pequeña, cuando aparentemente un cuerpo moría, los familiares llevaban luto durante muchos años.
y no salir de tu casa porque eras criticado por los hermanos. Hoy día, pues eso no se hace. Hoy los psicólogos te dicen, tienes que salir de esa tristeza. Entonces, esto que antes parecía lo normal, hoy se ve de otra manera porque hemos cambiado esa mentalidad. Otro ejemplo, el sexo. Antes, una mujer que fuera madre soltera, eso estaba muy mal visto. Y sé de padres de echar de su casa a una chica porque se había quedado embarazada. Eso hoy está aceptado completamente, por lo menos aquí en Occidente. Y la generación de mis hijos piensan de una forma muy diferente. Han cambiado de mentalidad. Bueno, podemos cambiar de mentalidad con facilidad en muchas creencias que estorban a la verdad. Bueno, y aquí en la línea 5 hay una frase que puede ser interpretada equivocadamente, porque uno puede verla como ambigua. En realidad no lo es. Lo que dice es que, igual que la voz del Espíritu Santo siempre es clara desde el principio de los tiempos hasta el último momento de los tiempos, lo que ocurre es que el tapón que tenemos en el oído poco a poco se va liberando y vamos dándonos cuenta cómo esa voz que al principio apenas se escuchaba, poco a poco se va oyendo con más claridad y no tiene nada que ver con la voz del Espíritu Santo, que siempre fue igual de potente. Nosotros estamos agudizando el oído. De la igual forma que alguien que quiere escuchar un programa de radio o en la televisión sintoniza hacia la frecuencia que busca o hacia el canal que busca y ahí capta el programa que desea ver o escuchar. La onda de radio de ese programa siempre estaba ahí. Somos nosotros los que hemos decidido buscar ese dial o ese canal. Entonces, eso lo que quiere decir es que la voz siempre está y somos nosotros los que aprendemos a percibir correctamente. Y en la última línea dice, por un tiempo habrá gente que le pasará, habrá gente que no le pasará, pero probablemente sí que pase que uno recibirá mensajes conflictivos del interior y del exterior. Del interior a veces escuchará al ego que le dice, todo esto son tonterías, no des nada más, porque si sigues dando vas a seguir perdiendo. Y habrá otra voz que le dirá, prueba un poquito y verás qué bien te vas a sentir. Pero al mismo tiempo del exterior lo mismo. Verá mensajes conflictivos proyectados en los demás, es decir, verá comportamientos que uno interpretará como a veces imágenes agradables y a veces imágenes desagradables. Siempre es la interpretación de uno, aunque nuestro hermano pudiera estar equivocado o no, pero nosotros, aunque no estuviera equivocado, interpretaremos que lo está. Y eso es cuando estamos en error. Por lo tanto, veremos una de cal y una de arena hasta el día que de una vez por todas se elige que solo existe una opción. Da a todos para tener. Párrafo 5. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario, no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Bueno, aquí en el párrafo 5 nos está hablando de dos sistemas de pensamiento que son totalmente excluyentes entre sí. Eso significa que o bien se elige uno o bien se elige el otro. No puedes estar embarazada y no embarazada al mismo tiempo. Solo hay una opción de las dos. Claro, cuando es una opción, la otra opción queda excluida, queda fuera, no se tiene en cuenta. Pero siendo esto así, nosotros mentalmente
adoptamos una posición de creencia como que es posible tener los dos pensamientos al mismo tiempo. Esto es un contrasentido y es una completa ilusión porque claramente desde el punto de vista de la realidad, no de la ilusión, no es posible tener dos sistemas contrarios a la vez. Pero desde el punto de vista del autoengaño, de la fantasía, la imaginación, las ilusiones del mundo, es decir, ir dormido por la vida, pues claramente somos totalmente capaces de albergar sistemas contrarios. En la línea 2 dice, si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, aquí dice es inevitable porque se está refiriendo a antes de sanar. Bueno, inevitable significa que, claro, cuando uno está pensando adoptar el otro sistema de pensamiento y todavía no lo ha adoptado, no ha tomado decisiones en ese sentido, pues claro, en ese mismo momento lo único que va a aflorar es el sistema antiguo. Pero como nuestro objetivo, y además es algo inevitable, es sanar la mente, es inevitable que acabamos adoptando el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que refleja nuestra realidad. Es inevitable que acabamos ahí. Así que, al final, uno suelta el sistema de pensamiento que ha tenido toda la vida. Por lo tanto, cuando dos sistemas totalmente contrarios nosotros pensamos que son una buena idea en nuestra vida, pues claro, surge el conflicto entre ellos. Ese conflicto uno lo puede vivir de manera leve, es decir, no tarda mucho tiempo en elegir el nuevo sistema de pensamiento y en desechar el anterior, o bien uno puede alargarse en el tiempo en esa indecisión de ni elegir el nuevo porque quiere la paz, ni abandonar el antiguo, y por lo tanto el tiempo hace que se agudice el conflicto, como dijimos el otro día. Recordando el ejemplo de la piscina, cuando dijimos que hundirse poco a poco es sinónimo de incrementarse el sufrimiento, cuando el ego siempre nos mantiene rozando el fondo de la piscina, que es donde más sufrimos porque estamos muy cerca del máximo sufrimiento, pero tampoco tocamos el fondo y salimos impulsados hacia arriba. Entonces ni subimos ni tocamos fondo. El ego siempre quiere lo mismo, que estemos en el fondo sin tocar fondo. Pero si nosotros decidimos sanar, el ego se convierte de repente en nuestro salvador y nos dice, venga, yo te dirijo. Y entonces quiere que toquemos el fondo de la piscina. De ahí sacamos las lecciones que todo el mundo acaba adoptando, es decir, todo el mundo cree que la solución al sufrimiento es alargar en el tiempo, alargar, y cuando uno ya no puede más porque no puede más con el sufrimiento, le viene una crisis, explota y reacciona. Eso es tocar fondo. Pero claro, esa es la solución del ego. Nosotros, si queremos la paz rápida, sin estar muchos años sufriendo, nos conviene más adoptar el nuevo sistema de pensamiento y eso significa empezar a nadar hacia arriba. No hay necesidad ni de mantenerse en el fondo ni de tocar fondo. Todo lo que signifique nadar hacia arriba, hacia la superficie, no nos trae nada más que consecuencias muy liberadoras. Entonces, desde el punto de vista del ego, siempre quiere que estemos en conflicto. ¿Es que no hay conflicto si uno solo mantiene el sistema de pensamiento que siempre ha mantenido? Por supuesto que sí, pero ese conflicto está dormido en nuestro subconsciente. Eso significa que en realidad no estamos en paz, pero como está tan adormecido, casi que no lo notamos. Nosotros en la vida tenemos muchas faltas de paz, nos vienen pequeños rebotes del subconsciente, nos viene de vez en cuando un resurgir rápido que nos hace recordar que no somos realmente felices, pero todo está adormecido. Cuando nosotros conocemos el segundo sistema de pensamiento, a través del curso de milagros o de otras maneras, nos estamos dando cuenta de que lo que hacemos típicamente es mantener los dos sistemas, lo que solíamos pensar y el nuevo al mismo tiempo. Pero claro, pronto descubrimos que eso nos mantiene en conflicto. Claro, el ego te hace creer que estás dando paso adelante en la sanación. Y en realidad todavía no has dado paso adelante. Es verdad que es mejor ser consciente de un sistema de pensamiento que te va a liberar del anterior, es mejor eso que estar dormido, pero estamos a medio camino de lo que es realmente la liberación. La liberación pasa por soltar el sistema anterior y escoger el nuevo.
Claro, si uno se mantiene mucho tiempo en ese conflicto de mantener los dos, se agudiza el conflicto porque de estar tanto tiempo ahí aguantando, lo enseña a los demás y al enseñarlo acaba aprendiéndolo. Es decir, uno entra en ese círculo vicioso de enseñar a aprender, que uno está en conflicto. No tiene ningún sentido estar en conflicto, no tiene ningún sentido el sufrimiento y la única manera de que el sufrimiento desaparezca es abandonándolo. Entonces, aquí te dice que, bueno, tienes ayuda, ya que deseas la paz, has invocado la voz que te ayuda y la voz que te ayuda está ahí, a tu lado. Pero tú estás a cargo de tu sanación, tú eres el jefe de tu vida, no tienes que hacer nada, eres como un rico, simplemente dar la orden al Espíritu Santo para que lo haga. Nosotros no tenemos que hacer nada, salvo estar de acuerdo y tomar la decisión de abandonar las creencias de siempre. En este mundo dual hay dos sistemas de pensamiento. Por ejemplo, padres que enseñan a sus niños. Yo, al haber sido maestra de escuela, pues he visto mucho de esto. Una familia que tiene 2 niños y los padres le enseñan al hijo mayor que cuide del pequeño, que le ayude, que le acompañe, y todo esto se ve pues amoroso. Se ve que es un sistema de pensamiento no conflictivo del Espíritu Santo. Pero estos mismos padres enseñan a ese mismo niño que, mire usted, profesora, lo llevo a karate porque es que se tiene que defender. Es un poco atontado este crío, no hay más remedio. Este niño le dice, papá, que me han dicho que tú eres no sé qué, que eres no sé cuánto, que... ¿Cómo? Pues tú dile que él tal, que él cual. Ese sistema de pensamiento lo enseña y es conflictivo y lo aprende el niño y lo refuerza el padre. Entonces, esta forma de pensar de estos padres es lo que ellos llevan en el interior. Lo enseñan porque lo llevan dentro. Es un ejemplo del exterior, pero al exterior sale lo que interiormente pensamos, creemos y queremos que se haga. ¿Qué hacemos nosotros aquí con esos 2 sistemas de pensamiento? Abandonar sí o sí a uno de estos 2 sistemas de pensamiento. Abrazar únicamente el sistema de pensamiento amoroso, que es el del Espíritu Santo. Párrafo 6. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflictos. Solo una de ellas es verdad y, por lo tanto, solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y tu decisión no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. En el párrafo 6 comienza diciendo, entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. La cordura significa amor, significa razonar con Dios, claridad mental, la lógica de la verdad, la luz interior. Y la demencia es aquello que nos envuelve aquí, en este mundo, en esta ilusión. Todo lo que no es amor es demencia. Estos 2 sistemas de pensamiento, el camino de la demencia y el de la cordura, no puede haber conflicto entre ellos porque nunca se pueden unir. Uno es la verdad y te envuelvas en ego. Nunca podrás cambiar la verdad de tu interior. Aquí en este mundo aparentemente estamos envueltos en demencia, en ego.
Y este sí que es un camino de conflicto. Bueno, en la línea 4 dice que poco a poco te vas acostumbrando a la serena voz del Espíritu Santo, te acostumbras a su consistencia, te das cuenta de que no varía nunca, de que se basa en la verdad y la verdad es tal como es, y nos damos cuenta de que somos nosotros los que hemos estado variando siempre de un lado para otro, hemos estado a la deriva, y vemos lo sereno y lo tranquilo que es nuestro criado Espíritu Santo, queridísimo Ambrosio. Bueno, pues en la 4 nos dice que ahí el Espíritu Santo te está llevando a que te des cuenta de que tú ya tomaste la decisión del camino de sanación antes, en el pasado. No importa cuándo, pero sí que ya nosotros decidimos hace ya tiempo que esta vez de verdad queríamos disfrutar de la paz y de la felicidad. Por lo tanto, esa decisión ya se tomó, pero claro, todo fue a nivel teórico. Nosotros ahora estamos pasando el camino donde hay que pisar el suelo, arremangarse, andar el camino, y todo eso significa la práctica. Nosotros ahora estamos practicando y volviendo a pasar por esa decisión que ya se tomó. Simplemente estamos aceptando que se tomó. Es decir, ahora estamos empezando a llevarla a cabo. Y eso va en línea con la siguiente, la 5, que dice que el Espíritu Santo te recuerda que tienes que acordarte, porque se te olvida continuamente, de permitir que el Espíritu Santo decida. Es decir, tienes que recordar que sigues teniendo, debido al sistema de pensamiento que aún no has abandonado, sigues teniendo la mala costumbre de querer sanar por tu cuenta. Y te está diciendo continuamente, hasta que uno ya lo recuerda, que nosotros simplemente damos el permiso, estamos de acuerdo en sanar y tomamos la decisión porque nosotros somos el jefe de nuestra vida, estamos a cargo del reino y nosotros tomamos las decisiones nuevas que nos liberan de las anteriores. Pero a partir de ahí se acaba nuestra labor. Por eso te dice ahí, te sugiero que no se te olvide, dale permiso al Espíritu Santo, porque nuestro criado siempre está esperando de brazos cruzados, porque se nos olvida continuamente, dale la orden de que Él haga el trabajo de sanar la mente. Por lo tanto, el dar ese permiso y el ser consciente de que tenemos que tomar decisiones en esa dirección es justamente adoptar el nuevo sistema de pensamiento y abandonar el anterior. Párrafo 7. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. El párrafo 7 comienza diciendo: no se te pide que tomes decisiones descabelladas. Nos puede parecer, sobre todo al principio, que lo que estamos haciendo es tomar decisiones locas y descabelladas, pero nada más lejos de la realidad. Este curso es para sacarnos de este sufrimiento. Entonces, esa idea descabellada de que tienes que sufrir por todo lo que alrededor parece que está ocurriendo y parece haber sufrimiento, no tiene por qué ser así. Y lo vemos cuando le damos permiso, como antes decíamos, al Espíritu Santo. Se le da permiso y le entregas eso que no es real y que tú tienes en tu interior estorbándote. En el apartado 2 dice: creer que es a ti a quien corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. Estamos muy confundidos si creemos que somos nosotros
los que creemos que tenemos que juzgar a nuestros hermanos, hemos de reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que deseche todo aquello que no es amor y que no es la verdad. Por ejemplo, esta idea que tenemos de juzgar a nuestros hermanos es algo que tenemos que sanar. En la oración 3, cuando el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, tenemos la creencia de servirle a dos amos, al ego y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que solamente hay una opción. Como el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, nos dice en el punto 4 que su segunda lección dice: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Como percibimos conflicto, que ya sabemos que no existe, pero lo percibimos, es porque no estamos en paz. ¿Cómo podemos tener paz? Pues enseñándola. Y así aprendemos lo que es. Efectivamente. Me gustaría insistir en este punto porque en el mundo todavía no entendemos eso de que para aprender hay que enseñar. Si vemos uno de los ejemplos exitosos de enseñanza y aprendizaje, que no los hay mucho en el mundo, pero uno de ellos es cuando aprendemos a conducir. La mayoría de gente piensa que uno aprende a conducir porque supera el examen, pero en realidad uno aprende a conducir porque a partir de ese día coge el coche continuamente. Entonces, la práctica del coche es lo que hace que uno aprenda de verdad. El continuamente usar el conocimiento, la idea de forma teórica que uno tiene, solo acaba aprendiéndose cuando se pone en práctica. En práctica significa continuamente enseñárselo a los demás. Cuando uno se lo enseña a los demás, uno lo afianza. Y nadie se para a pensar en que uno apenas sabe nada. Simplemente nos lanzamos, nos dan una L y la gente tiene más paciencia con los que son noveles, pero nadie se plantea qué es eso de que esa persona, que en realidad todavía no sabe conducir, cómo es que está ahí en la carretera. Porque todos tenemos asumido que eso es así. Entonces, de la misma manera, para tener paz, enseña paz. Significa, tú dirás, si no me encuentro en paz, ¿cómo voy a enseñar paz? Y aquí te está diciendo, justamente por eso que no sientes paz, enséñaselo a los demás, haz como si la sintieras. Enseña paz a los demás y además toma las decisiones que te llevan a esa paz. Si uno anda ese camino, la paz está asegurada muy, muy pronto. Párrafo 8. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no es equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inmersión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión, entre comillas, más deseable, aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. En este párrafo 8, preliminar quiere decir que es la introducción y que te está diciendo somos hijos de Dios y lo tenemos todo. Somos todos, absolutamente todos, abundantes. En el mundo, tener y ser son conceptos distintos.
Tú puedes tener un palacio, pero no eres ese palacio. En el reino de Dios, tener y ser es lo mismo. Ser y tener, por el hecho de ser sus hijos, tenemos todo. Somos lo que tenemos y tenemos lo que somos. Por el hecho de ser los hijos de Dios, lo tenemos todo. Tengo lo que soy, puedo disfrutar de mi creación y eso es lo que soy. Y tener todo significa estar en unión estrecha con Dios y con sus creaciones divinas. Co-creando con Dios, tenemos y somos esas mismas creaciones y gozamos con Dios de ellas. No hay ninguna separación. En la oración 2 dice, es, no obstante, un paso más avanzado que el primero. Aquí se refiere a que el proceso de la inversión del pensamiento sucede cuando empezamos a practicar para tener paz, enseña paz. Esto significa 3 cosas. La expiación, tomar la decisión de la nueva idea y también el ejemplo, que es enseñando a los demás. Un ejemplo, si yo veía ataque, ¿no? Pues yo ahora estoy enseñando lo contrario, no veo ataque. Muestro paz y así me acabo aprendiéndolo. Y eso ayuda a que se vaya corrigiendo la mente. Bueno, y en la línea 3, una afirmación categórica significa ser firme en una decisión. Es decir, que aquello que deseas, por ejemplo, en este caso estamos hablando, deseo estar en paz. Ese segundo paso que dice tener con ser, o deseo tener paz. Una afirmación categórica es cuando uno de verdad quiere demostrarse a sí mismo y a los demás que quiere la paz, no pone ningún impedimento a equiparar tener con ser. Es decir, a verlo como se ve en nuestro hogar, como se ve en el reino. En el reino, como bien se ha dicho antes, tener y ser es lo mismo. Pues, ¿a cuándo voy a esperarme a ver las cosas de esa manera? Mientras siga esperando, no puedo despertar en el reino, porque para despertar en el reino tengo que haber soltado la idea de que tener y ser son cosas diferentes. No puedo tener paz y no puedo despertar mientras crea que tener y ser van separados. Pues ahí te está diciendo que la afirmación categórica, pero de cualquier deseo que tenga que ver con la paz, porque claro, una cosa es decir quiero tener paz y también enseña paz, pero esas 3 cosas que hemos oído, ¿no? Entregar al Espíritu Santo, tomar la decisión de ver esa idea de manera nueva, como el nuevo sistema de pensamiento te está ofreciendo, y luego enseñárselo a los demás, es decir, demostrarlo con el comportamiento. Esas 3 ideas se tienen que dar para que uno avance a paso muy rápido. Cuanto más rápido avanza uno, mucho menos sufrimiento hay en la vida de uno. Por eso ahí dice que aquello que deseas es el objetivo que te has puesto, ¿no? En este caso, tener paz. Bueno, se está usando la palabra deseable o desear y es una palabra que aquí en el mundo tiene sentido porque, por un lado, lo quieres, pero como siempre hay una pequeña parte que nos reservamos, bueno, pues aquí te está diciendo, mientras te reservas una parte de duda o ese objetivo no es categórico, no es firme, no es de un golpe, de un plumazo, como se dice, ¿no? Ir a por ellos sin dudar. Si nos dejamos una parte de duda, por eso ahí dice la palabra deseable, porque la palabra deseable en línea 5 implica que hay grados, ¿no? Por un lado lo tengo claro, quiero conseguir la paz, pero bueno, poco a poco, que yo, no sé si voy a poder, mejor esto lo voy haciendo poco a poco y mira, me han dicho 3 cosas, pues voy a empezar por la primera. Ay, ¿qué es eso de la expiación? Venga, explícamelo un poquito. Lo de tomar la decisión, ya hoy no, mañana, como dicen por aquí. Entonces, claro, cuando empezamos a ponerle peros a alguna de las 3 partes, estamos demostrando que no tenemos un objetivo firme,
sino que simplemente deseamos eso y nuestro deseo puede ser más o menos fuerte. Por eso habla ahí de grados de deseo, ¿no? O lo deseas mucho, lo deseas poco, bastante, apenas, etc. Por eso te está diciendo, claro, sigues teniendo creencia en los grados de dificultad de los milagros, línea 7. Porque dice ahí, nada que se desee completamente puede ser difícil. Vaya. Auténticamente cierto. Cuando nosotros decimos, venga, vale, deseo la paz, ¿no es verdad? Cuando uno desea algo, le parece muy fácil conseguirlo porque solo tiene una cosa en la cabeza. Eso. Si uno desea mucho y quiere comprarse una casa en la playa y el deseo es muy fuerte, posiblemente otros le digan, oye, pero eso no es nada fácil con los precios ahora como está y no hay ya casi terreno donde construir y hay mucho papeleo, mucha gente ve dificultades y el que lo tiene claro dice, no, es fácil. ¿Por qué dice que es fácil? Porque lo desea completamente. Cuando uno lo desea completamente, no es diferente de decir, no hay otra posibilidad, nada más que eso. Claro, aquí usamos nosotros en el mundo la palabra desear como la usamos en el mundo. Y desear es como, ay, no sé si voy a tener la fuerza suficiente para conseguirlo, bueno, lo dejo para después, poco a poco, no sé qué. Entonces no es un objetivo firme. Tenemos que ser muy firmes con la idea de ser firme. En la línea 8 dice, desear completamente es crear. Es decir, en el reino de Dios, cuando el Hijo y el Padre, uno de los dos promueve una idea y el otro dice, ¡ay, qué maravilla! Venga, vamos a co-crearlo. Bueno, pues el hecho de pensar en ello y decir qué maravilla, y todo lo que hacemos allí es maravilla, con el hecho de pensarlo y decir qué maravilla, se crea. Automáticamente. No es una cuestión de desear a ver si no es hoy, mañana, ¿no? Como el que se construye una casa, ¿no? Ahí, a ver si terminan pronto, madre mía, que llevo ya un año esperando. O a ver si me dan el permiso desde el ayuntamiento. No, en el reino de Dios es todo inmediato. En el reino de Dios, querer algo, desearlo, no tiene el significado del mundo, de desear, pero en el fondo no lo deseo. No, allí, que es donde estamos, el deseo es directamente crear. Crear significa se hace real, hemos hecho una criatura nueva. En el mismo momento que lo hemos pensado, no hay que esperar nada. Y por lo tanto no tiene nada que ver con la dificultad. En el reino de Dios, que es donde estamos, todo es fácil. Y aquí tenemos que soltar la idea de más o menos fácil, más o menos difícil. Aún seguimos creyendo en los grados de dificultad. Pero Dios mismo te creó para que fueses un creador. Párrafo 9. El segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo. Si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esta dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero, porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. El párrafo 9 comienza diciendo, el segundo paso es un paso gigantesco hacia la percepción unificada. Así es. El segundo paso es este que ya hemos explicado, que tener y ser es lo mismo. Sin embargo, este paso que alberga en él mismo grados, pues en este segundo paso uno puede verlo, pero no lo practica. Pero otro le puede ver, lo entrega al Espíritu Santo, toma la decisión en firme y lo practica, de llevarlo a su día a día. Eso sería el tercer paso. Otro paso definitivo que no está escrito aquí, pero que se experimenta aquí, es la certeza.
cuando ya has experimentado que tener y ser es lo mismo, porque te lo ha hecho ver el Espíritu Santo, entonces ya estás practicando en mente recta la certeza. Muy bien dicho, y realmente los primeros 2 pasos son los más importantes porque son los que provocan una inversión del pensamiento y más velozmente te traen la paz. Es decir, el paso 1 enseña paz para aprenderlo, el paso 2 lo que hemos estado hablando hasta ahora, y aquí te está diciendo en la línea 4 que el primer paso, el de enseñar paz a los demás, es decir, renunciar a lo que uno hacía antes, era practicar la violencia, practicar el ataque, la defensa y todos los errores que impedían la paz. Cuando uno se concentra en no cometer esos errores nunca más, porque es una decisión para toda la vida, ahí es cuando pasa al segundo paso sin darse cuenta, porque uno lleva al otro. Entonces, ahí es una señal clara de que el Espíritu Santo está guiando tu camino.